Bueno, buenos días a todos. Son las 10:02 y comenzamos ya el webinar de hoy. Antes de continuar, como siempre, me gusta presentarme para que nos conozcáis un poquito aquí al equipo de Aitana. Soy Milagro Martínez, soy una de las integrantes del Departamento de Marketing y Comunicación de la compañía y bueno, y como siempre os damos la bienvenida a un nuevo seminario online. Esperamos desde luego que este tiempo que vamos a pasar juntos sea productivo para vosotros y que encontréis respuestas a las preguntas y a los problemas que podáis tener en la gestión de vuestras empresas. Bien, ¿qué vamos a ver en el webinar de hoy? Bueno, pues hoy os vamos a hablar sobre el GDPR, que son las siglas en inglés del nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Falta menos de 100 días para que entre en vigor esta nueva normativa y bueno, recordamos que la fecha límite es el 25 de mayo y ya ha salido en prensa, ya ha salido publicado las multas millonarias pues, que van a sufrir aquellas empresas que no cumplan con este GDPR. Bueno, pues por eso en Aitana queremos que nuestros clientes y todas las personas que estén interesadas, bueno, pues sepan a qué se enfrentan y evidentemente que puedan resolver todas sus dudas. Para ello, en esta ocasión, vamos a contar con las explicaciones de nuestro responsable comercial, Fernando Ruiz, que creo que debe estar por ahí. Hola, Fernando. Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, si te parece, sí que antes de comenzar y para también dar un poquito más de tiempo para que la gente se conecte, porque bueno, sí que es cierto que estos webinarios pues se inscriben muchas personas porque pues eso es un tema que está candente en la actualidad y afecta a muchas empresas. Y bueno, pues sí que antes de comenzar, sí que me gustaría recordar pues los webinarios online que tenemos previstos para el próximo mes de marzo. ¿Vale? Los tenéis ya en pantalla, pero sí que os voy a dejar los enlaces de inscripción en el chat por si bueno, pensáis que podéis estar interesados en alguno de ellos. ¿Vale? Ahí los tenéis con los enlaces. Bueno, pues eso, si estáis interesados en alguno de ellos, pues que os sea más fácil inscribiros, ¿vale? Os los comento rápidamente y comenzamos ya con la presentación de hoy, ¿de acuerdo? A ver, el 8 de marzo, el próximo jueves, nuestro compañero Miguel Ángel Ruz nos hablará de la solución Dynamics 365 for Project Service Automation. Y también no solamente pues, hará una presentación un poco más teórica, sino que también hará una demostración en directo de esta solución. ¿Qué es lo que nos permite esta herramienta? Bueno, pues nos permite planificar y asignar recursos y también nos permite, por ejemplo, pues, posibilitar la colaboración en equipo. Decimos que esta solución es perfecta pues, para completar la funcionalidad de aquellas empresas que ya tengan, por ejemplo, Dynamics 365 for Sales, que es el CRM de Microsoft, ¿de acuerdo? Bien, el día 13, nuestro compañero Enrique Bernat nos hablará sobre el GDPR Checker. ¿De acuerdo? Bueno, hoy Fernando también hablará de esta solución, pero lo haremos más detalladamente el próximo martes 13 de febrero. Uy, 13 de marzo, perdón. Simplemente pues es una solución específica para adaptar a nuestras empresas, bueno, pues a esta nueva normativa. Si os parece interesante este webinario, pues evidentemente os invito a que también os inscribáis al del próximo martes día 13. Bien, continuaremos el 20 de marzo con nuestro compañero Juan Contreras, que nos hablará sobre la solución de gestión documental Document Capture. ¿Vale? Se trata de una solución específicamente para Dynamics NAV y que está certificada por la agencia tributaria. Os animamos también a que os inscribáis y a que la conozcáis porque de verdad que merece la pena. Bien, y nada, finalmente para aquellas empresas cerámicas que, bueno, pues que se encuentren en el sector azulejero, también os recomendamos que os inscribáis al seminario online del próximo 22 de marzo, con el que bueno, pues profundizaremos en la gestión de decorados y artículos publicitarios, que son dos áreas que requieren una operativa muy específica
y que son de vital importancia pues en la actividad de las empresas de este sector. Y bueno, por mi parte, poco más. Creo que ya he consumido un poco del tiempo de Fernando, así que bueno, una última cosa, recordaros que, como siempre, al final de la presentación y de la explicación de Fernando, reservamos siempre unos 15-10 minutos para responder a todas aquellas preguntas o dudas que os hayan podido surgir en el seminario online de hoy. ¿Cómo podéis hacernos llegar vuestras preguntas? Bueno, pues a través de la propia plataforma de GoToWebinar, en la sección de preguntas, o bien a través de nuestro correo electrónico. Estamos disponibles en el email mkt@aitana.es. ¿De acuerdo? Y bueno, sin más, doy paso a Fernando y cuando quieras puedes comenzar. Bueno, pues muchas gracias, Mila, y muchas gracias a todos los asistentes. Y vamos a empezar ya con el tema que nos ocupa y nos preocupa, que es el tema de la nueva Ley de Protección de Datos, la GDPR, que desde hace 2 años se aprobó a nivel europeo, pero que ya nos llega la moratoria que había de esos 2 años para poderla poner en práctica en todas las empresas. Y como decía mi compañera, a partir del 25 de mayo es obligatorio estar cumpliendo esta normativa, tener un plan de adaptación a la nueva normativa de protección de datos e ir creciendo en su cumplimiento. Por lo tanto, vamos a intentar explicar primero qué supone la nueva normativa, cómo en Aitana estamos tratando de ayudar a nuestros clientes y cómo o qué soluciones hemos seleccionado de los fabricantes de mercado para ayudar a cumplir esta normativa. Voy a pasar también, en primer lugar, por pequeños datos acerca de nuestra compañía, simplemente para centrar a aquellas personas que puedan estar conectadas y no nos conozcan aún. Bueno, básicamente somos una compañía de consultoría, una compañía que lo que hace es buscar soluciones, buscar tecnología e innovar para dar a nuestros clientes la posibilidad de crecer tecnológicamente y sacar fruto a su negocio con soluciones más modernas, más competitivas y que les pueda hacerse diferenciar de sus competidores. Lo tratamos de hacer además con un equipo de consultores formado, experto y que se compromete para dar tanto servicio de implantación como servicio posterior, servicio de soporte a todos esos clientes. Y eso lo hacemos, como digo, desde la implantación de soluciones de gestión, tanto de gestión empresarial como de gestión de relaciones con clientes, como soporte postventa, como todo lo que sería la parte de infraestructuras, bien sean tradicionales, bien sean cloud, para poder atender las necesidades de cada uno de los clientes. Por supuesto, realizando la formación oportuna, planificando las necesidades de infraestructuras físicas o lógicas, tradicionales o cloud, y dándole a todos los usuarios las soluciones de colaboración que, integradas con esos sistemas de gestión, con esos sistemas de relaciones, de recursos humanos, de CRM, etcétera, les permite colaborar y trabajar de una manera más sencilla y al final aumentar la productividad de las personas. Básicamente lo hacemos para 4 segmentos de mercado o para 4 sectores bien amplios. Todo lo que sería el sector servicios, la parte industria, todo lo que es el sector distribución, y hablo de todos los niveles de distribución, tanto distribución mayorista como distribución minorista, con cadenas de tiendas, etcétera, y todo lo que sería el sector turismo de una manera amplia, tanto desde el punto de vista de hostelería como de todo lo que hay alrededor del sector turismo y servicios. Vamos a hablar ya de lo que nos ocupa hoy, que es GDPR. Como avanzábamos, GDPR a partir del 25 de mayo va a ser de obligado cumplimiento esta normativa o este Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Y queremos ayudaros a entender qué significa esto y cómo lo podemos empezar a cumplir. Lo primero que hemos hecho es que intentamos ayudar a las compañías haciéndoles una pequeña auditoría de en qué grado de cumplimiento pueden estar. Ese grado de cumplimiento respecto a la GDPR, en cierto modo, viene también del grado que tengamos de cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Hay una pequeña parte de GDPR que va a ser precisamente
va a estar apoyada en todo lo que es el registro de información que tenemos de nuestros datos. Pero hay otras muchas más condiciones que ahora vamos a ir explicando. Entonces, la idea de esta auditoría es una auditoría relativamente sencilla. Es pasar una serie de cuestionarios que hemos adaptado de una metodología de Microsoft para poder identificar en qué grado de cumplimiento estamos en los 4 pilares que nos va a obligar a cumplir GDPR y dar una serie de recomendaciones para que las empresas se puedan adaptar gradualmente y mejorar sus procesos empresariales y sus soluciones de infraestructuras, de tecnologías, a los requerimientos que nos da el sistema. Aquí aparece un recorte de una noticia en la que dice que, bueno, que las multas de no cumplimiento pues, pueden llegar a ser muy altas y, bueno, esto es lo que va a sustituir a la antigua Ley de Protección de Datos que fue aprobada en diciembre del 99. Por lo tanto, a partir de ya tenemos que empezar a hablar de RGPD, si lo damos en español, el Reglamento General de Protección de Datos, o de la GDPR si lo damos en inglés. Y empezar a olvidarnos de lo que era la antigua LOPD. Bueno, entonces, vamos a seguir avanzando en qué es lo que nos va a pedir esta nueva normativa. Sobre todo lo que nos está diciendo es que queremos garantizar los derechos de privacidad de los datos de las personas. Obligar a las empresas o a las entidades que contengan datos personales a proteger esos datos y a garantizar que el acceso a esos datos es solo por las personas que corresponde y en el caso de que haya una fuga de datos o un acceso que no corresponde a esos datos o tengamos la sensación de que nos pueden estar robando información, tenemos que notificarlo y poner en marcha el procedimiento de protección de esos datos. Por lo tanto, vamos a estar obligados a presentar informes de incumplimiento, es decir, vamos a estar obligados a avisar a la Agencia de Protección de Datos cuando alguno de nuestros datos ha sido accedido de forma no deseada o ha sido robado. Y en caso de no tener las políticas correspondientes para que los usuarios puedan ejercer sus derechos, de, por ejemplo, pedirnos que no utilicemos sus datos y, por lo tanto, nosotros borrarlos de la base de datos o de los sistemas en los que estén, pues vamos a poder estar incursos en multas. Al final, los principales cambios que nos obliga esta nueva normativa es garantizar mejor la privacidad de las personas, de forma que cualquier persona de la que estemos manejando sus datos va a podernos solicitar dónde están sus datos, va a podernos pedir que corrijamos datos o algún error de esos datos, o va a podernos pedir que se borren o que se restrinja el uso de esos datos. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que poner políticas en nuestra compañía para aplicar en caso de que nos hagan cualquiera de esas solicitudes. Pero también vamos a tener que poner políticas para poder controlar y notificar qué ocurre cuando se hace un uso indeseado de esos datos, qué ocurre cuando se hace un robo o un filtro de esos datos, o qué ocurre cuando se accede a esos datos por parte de personas que no tenían permiso. Por lo tanto, y en función del tamaño de la empresa, va a ser incluso necesario nombrar una persona que sea el responsable de cumplir con los procedimientos de GDPR y de ser el mantenedor de esas directivas. De alguna manera sería parecido a lo que sería el responsable que había antes de la Ley de Protección de Datos o equivalente a lo que serían los cumplimientos de normativas como las ISO 9000, etcétera, para tener los procedimientos y aplicarlos en caso de que o bien una persona nos pida modificar o dejar de acceder o de usar sus datos o bien tengamos un acceso indeseado. Las directivas que vamos a tener que poner en marcha cuando ocurra alguna de estas cosas van a tener que estar publicadas, van a tener que notificar, igual que hacíamos antes en la LOPD, qué datos tenemos en nuestra base de datos y van a tener que garantizar la protección o la eliminación, en caso de que se nos pida, de esos datos. Por lo tanto, desde el punto de vista de personal que maneja datos y desde el punto de vista de personal de sistemas de información, de IT, vamos a tener que capacitarles, vamos a tener que formarles y ayudarles a hacer auditorías de cómo están o no protegiendo esos datos. Y elaborar y administrar pues, los documentos y los formatos para cumplir con la nueva ley de protección.
¿Qué pretende a nivel de resumen esta nueva protección de la privacidad de los datos, GDPR? Pues sobre todo tener un mayor control que ya tenía la LOPD de dónde se almacenan datos personales y cómo se utilizan. Tener una serie de procedimientos y políticas para dar acceso a los usuarios propietarios de esos datos a poderlos modificar, permitirles que nos soliciten dónde se están usando o que nos soliciten su eliminación y tener mejores herramientas para gobernar esos datos, saber dónde están, poder obtener informes de qué se está haciendo con ellos. ¿Cómo propone la normativa que se avance en el cumplimiento, en el grado de cumplimiento de esos datos? Pues lo que nos dice es que debemos pasar por 4 pasos, los que ahora aparecen en pantalla. En primer lugar, identificar qué datos tenemos en la empresa, de clientes, empleados, proveedores, etcétera, y dónde están, dónde residen o dónde se utilizan. Luego, gestionar las políticas para gobernar esos datos, es decir, que se usen solo por las personas que tienen derecho a usarlas y para el objetivo al que está permitido. En tercer lugar, proteger esos datos, proteger la información, establecer los controles de seguridad desde los sistemas IT o desde el uso de las personas o las contraseñas o los niveles de acceso para prevenir el uso indeseado, detectar el uso indeseado y responder e informar en caso de que haya un uso indeseado de esos datos. Y ya pasamos al cuarto paso, que sería ese informar, diciendo que toda esa documentación que estamos manteniendo de qué está pasando con nuestros datos, dónde se usan y cómo se deben usar, pues cómo vamos notificando a la Agencia de Protección de Datos de los requerimientos que nos hagan en base a cumplir la normativa o de las notificaciones en caso de que tengamos una vulnerabilidad o un ataque o un robo de esa información o de esos datos. ¿Cómo podemos o cómo queremos ayudar desde Aitana? Hemos creado una pequeña auditoría de análisis del nivel de cómo estamos respecto al cumplimiento de GDPR. Le hemos llamado GDPR Checker y es una auditoría que es relativamente rápida. Hablamos de una jornada y media de trabajo, donde lo que pretendemos es acceder, ir a las empresas, revisar junto con los empleados que hasta ahora manejaban la ley de protección de datos y con las responsables de IT, cómo se están utilizando la información. Para ello vamos a aprovecharnos de unos cuestionarios y unos formularios que ha generado Microsoft, en los que vamos a pasar hasta 150 preguntas, alrededor de unas 150 preguntas, sobre los 4 ejes para poder mejorar el cumplimiento de GDPR. Para identificar qué datos estamos manejando, saber gestionar esos datos, saber qué nivel de protección tenemos de esos datos y qué procedimientos tenemos para informar acerca tanto de lo que manejamos como de los posibles fugas de esos datos. El resultado que nos va a dar ese informe, esa auditoría, va a ser un informe en una especie de cuadro de mandos, de Business Intelligence, en el que nos va a decir qué grado de cumplimiento tenemos en cada uno de esos 4 pilares, nos va a clasificar a modo de resumen si estamos empezando a gestionar la nueva ley de protección de datos, progresando en la mejora de su aplicación o optimizando los puntos flacos que teníamos, y luego nos va a dar una serie de recomendaciones para mejorar el cumplimiento en cada uno de los ejes de GDPR. Esas recomendaciones, lógicamente, en algunos casos van a ser simplemente generar procedimientos o adoptar políticas de uso y manejo de los datos, y en otros casos van a ser la aplicación de soluciones o de aplicaciones o de configuraciones en nuestro sistema de gestión de información para poder mejorar el cumplimiento o el grado de cumplimiento de GDPR. En definitiva, lo que queremos es poner a disposición de nuestros clientes un equipo de técnicos y consultores que primero van a intentar detectar qué grado de cumplimiento tienen las empresas y después les van a ayudar a aplicar esas recomendaciones para que puedan estar mejor posicionados frente al cumplimiento de la nueva ley de protección de datos. Para eso nos vamos a apoyar en soluciones de Microsoft. Nosotros hemos estado viendo qué soluciones había en el mercado y hemos visto que realmente Microsoft tiene un grado de avance amplio respecto a otros fabricantes.
y nos vamos a apoyar sobre todo en las soluciones que aparecen a continuación. Nos vamos a apoyar en Office 365. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar de una manera muy fácil, muy ágil, cumplir con los requisitos de seguridad de los datos que manejan nuestros usuarios. Estamos hablando de todos los datos que se manejan en los equipos personales y a nivel de correo electrónico. Si lo que tenemos es un servidor de correo local y tenemos que obligarnos a cumplir las políticas internamente. Si utilizamos Office 365, por ejemplo, con Exchange Online, Microsoft nos garantiza que estamos cumpliendo con toda la ley de protección de datos de esos correos electrónicos y que no va a haber ataques a esa información. Si además utilizamos la suite de seguridad Enterprise Mobility and Security, EMS, nos va a permitir incluso controlar el acceso a los dispositivos desde los dispositivos de los usuarios. Y pongo un ejemplo. Vamos a poder gobernar que un usuario, cuando se conecta a través de su teléfono móvil o su tablet al correo electrónico o a los archivos que tiene compartidos en OneDrive o en el antiguo SharePoint, llamado ahora Teams, o el uso que hace de copiar determinados ficheros, vamos a poder restringir ese uso. Por ejemplo, vamos a poder obligar a que si la contraseña de un usuario en un dispositivo móvil no cumple con los requisitos de la empresa, por ejemplo, que tenga mínimo 6 dígitos, letras mayúsculas y minúsculas y números, pues no permitir el acceso desde ese móvil a las carpetas compartidas de OneDrive, SharePoint o Teams o al correo electrónico. O no permitir en ese móvil que se pueda hacer un copiado de un fichero para pegarlo en otro sitio o de un texto para pegarlo en otro sitio. Podrán hacer una foto, pero no podrán hacer una copia. ¿Vale? Si avanzamos a nivel de puesto de usuario, con Windows 10 vamos a poder cumplir todos los requisitos de seguridad de los propios equipos, pudiendo incluso controlar, por un lado, todo el tema de ataques y antivirus y malware. Por otro lado, el uso de los datos dentro de ese equipo, también pudiendo restringir, como en el ejemplo que hacía antes, el acceso a determinada información o la copia de determinados datos para sacarlo a dispositivos USB o dispositivos externos. Eso mismo lo vamos a poder llevar también a nivel de servidor si aplicamos Windows Server 2012 o superior. Los Windows Server anteriores no cumplen con los nuevos requisitos de la Ley de Protección de Datos. Pero además, eso se va a facilitar incluso si en lugar de trabajar con servidores locales, trabajamos con soluciones y servicios cloud a través de Azure, que nos va a garantizar la protección de accesos indeseados a los sistemas servidores de la compañía. Y desde el punto de vista de base de datos, nos lo va a facilitar también el uso de SQL Server con la definición de políticas de acceso a datos y a los sistemas de gestión que se aprovechan de esas bases de datos, por ejemplo, nuestros ERPs. Avanzando en las soluciones, hay una nueva suite de producto, quizá todavía no muy conocida, que es Microsoft 365 y que aglutina 3 de las 6 cosas que hemos visto en la pantalla anterior. Microsoft 365 es una solución de suscripción mensual, igual que lo es Office 365, que incluye tres productos dentro. Windows 10, es decir, el sistema operativo de usuario de cada PC en modalidad de pago por uso. Office 365 Premium, bien sea Business Premium cuando hablamos de soluciones para empresas hasta 300 puestos de trabajo, o bien sean Premium E3 o E5 cuando hablamos de empresas de más de 300 puestos de trabajo, y el Enterprise Mobility and Security, la suite de seguridad que nos va a permitir el control de acceso a nuestros dispositivos móviles y nos va a dar herramientas de seguridad tanto para nuestros dispositivos móviles como para nuestros equipos de usuario. Con los servicios incluidos en esta última herramienta, que es la específica de seguridad, es la que nos va a permitir administrar de forma centralizada la seguridad de los dispositivos. Por lo tanto, va a facilitar al departamento de IT la gestión de los puestos de trabajo y la administración del software o las políticas de seguridad que queremos aplicar en esos puestos de trabajo. Nos va a facilitar las configuraciones del acceso Wi-Fi centralizado, configurar la seguridad de acceso al correo o a OneDrive o a las carpetas compartidas, configurar el acceso o no a determinadas aplicaciones, controlar la navegación en entorno web a determinados sitios web. En definitiva, con Microsoft 365, que incluye lo que ya muchas empresas están utilizando, que es Office 365,
tanto desde las herramientas de ofimática, Excel, Word, PowerPoint, las más conocidas, o del propio Outlook y Exchange Online, el servidor de correo, como OneDrive, el almacenamiento de datos para los usuarios hasta 1 terabyte, y también todo lo que es la parte de control de protección de datos, es decir, lo que viene a ser el DLP, la prevención de pérdida de información. El sistema operativo, por supuesto, que nos va a facilitar la transición de todos nuestros equipos hasta el sistema operativo último, Windows 10, con una modalidad de pago por uso muy económica. Y dentro de ese sistema operativo, más con los niveles de protección, vamos a poder protegernos de virus y de malware en nuestros equipos y en nuestros dispositivos móviles. Si además todo eso lo podemos hacer con una consola de administración centralizada que nos permite dar un soporte y unas políticas de seguridad a nuestros empleados de una manera central, pues vamos a facilitar también el trabajo de nuestro departamento de IT. Si hacemos una comparativa de lo que nos aportaría, por ejemplo, Microsoft 365 Business Premium, que es el de empresa, que es el que sirve para hasta 300 puestos de trabajo, vemos que en comparativa con el Office 365 Business Premium, nos está dando por poco más de 6 euros adicionales, todo exactamente igual que tenemos en Office 365, más toda la suite de administración centralizada, es decir, que desde una consola podamos administrar la configuración de usuarios y dispositivos, podamos seguir que la implantación de aplicaciones en los equipos y tengamos todos los equipos actualizados con Windows 10. La segunda pata que nos da Microsoft 365 sería toda la parte de seguridad, pudiéndonos facilitar la protección de datos de la compañía, no solo en el equipo PC con el que trabaja el usuario, sino en todos los dispositivos que maneje ese usuario o en todos los accesos que tenga ese usuario, bien sea desde un PC, bien sea desde un navegador, bien sea desde un dispositivo móvil. Nos va a permitir también el acceso seguro a la documentación de los dispositivos móviles, con el ejemplo que ponía antes de obligar a cumplir con unos requisitos de seguridad de las claves de acceso a nuestros dispositivos. Por ejemplo, si tenemos desde nuestra tablet de casa, accedemos a nuestro correo o nuestros documentos compartidos en Teams o en OneDrive, pues que solo lo podamos hacer si estamos cumpliendo con la política de seguridad de la compañía. Si no, no podremos acceder desde nuestra tablet. Tendremos que acceder desde otros dispositivos que sí que cumplen ese requisito. Y a nivel de PC, vamos a facilitar la protección de los equipos locales con Windows Defender, que nos va a incluir tanto la gestión de antivirus como de software malintencionado o espía. Si nos centramos ahora en la parte más desconocida de Microsoft 365, que sería la suite de Enterprise Mobility and Security, nos va a cubrir estas 5 patas que aparecen aquí y además es el eje que más nos va a ayudar a mejorar el cumplimiento de GDPR. Porque, por un lado, nos va a permitir controlar la identidad y el acceso a la nube, en la nube, ¿vale? Es decir, definir las políticas de acceso de nuestros usuarios a través de navegador a los datos y a las aplicaciones que hoy por hoy tienen acceso, basar esa seguridad y esas políticas en la identificación de usuarios, gestionar y administrar el acceso desde los equipos móviles, proteger la información y, por lo tanto, proteger la pérdida o el robo de datos e incluso trabajar con equipos virtualizados. Si entramos ahora ya más en detalle en alguna de las soluciones que nos va a permitir, en alguna de las cosas que vamos a poder hacer con esta nueva solución, con Microsoft 365 y en particular con Office 365, nos encontramos con que nos va a ayudar a prevenir la pérdida de datos. ¿Cómo lo va a hacer? Esto es una consola que muchos de ustedes ya tendrán dentro de su Office 365 que probablemente no han probado. Les animo a que entren en Office 365 y busquen Security and Compliance. Dentro de Security and Compliance lo que vamos a encontrar es una suite completa que nos va a ayudar a prevenir la pérdida de nuestros datos. Por ejemplo, vamos a poder identificar, y tenemos una serie de informes muy ricos, donde vamos a poder identificar qué información se está manejando por cada usuario. Vamos a poder marcar políticas para evitar el intercambio de determinados datos entre determinados usuarios. Vamos a poder controlar el acceso desde escritorio con las soluciones de ofimática a determinada información, a determinados datos. Vamos a poder incluso poner en marcha políticas de copia o retención de cierta información para que en caso de que el usuario borre por accidente o pierda
le podamos recuperar información y además, sobre todo, vamos a poder obtener una serie de informes centralizados de cómo se están aplicando o respetando las políticas que la compañía pone para proteger los datos, el acceso indeseado a esos datos o el movimiento desde en entornos web o entornos móviles. Si hablamos en particular de la parte de administración de dispositivos, nos vamos a poder encontrar con que podemos definir directivas de seguridad de los dispositivos que tienen nuestros usuarios, ¿vale? Y desde la consola de Office 365 poder proteger y administrar cómo desde un iPhone, un iPad o desde soluciones con Android, los usuarios, los teléfonos, las tablets, pueden hacer o no determinada cosa. Incluso vamos a poder gestionar el borrado en remoto de determinados dispositivos cuando, por ejemplo, nos roben el móvil, porque desde ese móvil se puede acceder a documentos compartidos de la compañía. Pero cuando hablamos también de gobernar datos, vamos a poder manejar desde Office 365, desde la parte de DLP, de Security and Compliance, vamos a poder configurar cómo queremos que se archiven nuestros documentos, cuánto tiempo queremos conservar el contenido de cierta información. Vamos a poder restringir, por ejemplo, el acceso a determinados datos, a determinados documentos o carpetas, simplemente por localización. Por ejemplo, yo voy a poder decir que comparto este fichero o esta carpeta con mi equipo de trabajo solo si está conectado desde la red de Madrid. O voy a poder decir que va a estar disponible esa información solo durante una semana. O que esa información va a estar disponible para todos durante un tiempo y desde un sitio y solo para el resto de personas durante otro tiempo y desde otro sitio. Es decir, vamos a poder gestionar de verdad, gobernar cómo queremos que se utilicen los datos por nuestros usuarios. Bueno, y hasta aquí es un poquito lo que pretendíamos contar hoy y abrir, digamos, puerta a que, primero, tenemos que ser conscientes de que la adopción de la nueva GDPR es obligatoria, tenemos que crecer en esa adopción lo antes posible y que a partir del 25 de mayo nos podemos encontrar con problemas o con multas. Segundo, que en Aitana hemos estudiado bien qué requisitos nos marca esta normativa y hemos puesto en marcha, como decía antes, la GDPR Checker, la consultoría o la auditoría que vamos a ofrecer a todos nuestros clientes para ayudarles a ver cómo se encuentran respecto a la GDPR y recomendarles qué tienen que hacer o qué pueden hacer para mejorar en su cumplimiento. Y además, les recuerdo que el próximo día 8 de marzo vamos a hacer exclusivamente un webinar que va a hablar de en qué consiste esta auditoría. Por lo tanto, a quien tenga interés también le animo a que asista a ese webinar. Y por último, vamos a ayudarles a aplicar esas políticas. Si en una compañía se decide la implantación de Office 365 que no estaba, vamos a ayudarles a que no solamente usen Office 365 para herramientas de ofimática y correo electrónico, sino que además utilicen estas políticas de acceso a dispositivos o de control de datos. Si adoptan Microsoft 365, les vamos a ayudar a utilizar toda la suite de seguridad y de administración centralizada para facilitar a los departamentos de IT el cumplimiento de todos los usuarios de la nueva ley de protección de datos. E incluso les vamos a ayudar a hacer un despliegue progresivo de Windows 10 en todos los equipos que todavía tengan sistemas operativos, digamos, obsoletos o por debajo de esa última versión. Y muy bien, hasta aquí un poquito la información que les queríamos dar. Ahora vamos a abrir el turno de preguntas y espero que haya sido útil la información y que cualquiera que tenga interés en que nos pongamos en contacto con él y que empecemos a hacer esta auditoría, pues por favor contacte con la persona que habitualmente la atiende, sea tanto del equipo técnico como del equipo comercial, para poderles ayudar cuanto antes, dado que tenemos relativamente poco tiempo hasta el 25 de mayo. Si te parece, Mila, abrimos la ronda de preguntas. Sí, nada, muchas gracias Fernando por tu presentación. Como has dicho, vamos a comenzar el turno de ruegos y preguntas para que pues los asistentes nos envíen las dudas que les haya podido surgir durante tu presentación. Responderemos a las preguntas en el orden que nos han llegado, ¿de acuerdo? Os recuerdo también que podéis enviárnoslas a través del correo electrónico de Aitana, que es mkt@aitana.es, o a través de este GoToWebinar. Sí que vuelvo a dejar
los enlaces, ¿vale? De los seminarios que antes los había puesto, pero los había puesto no aparecía el link en color y entonces pues era más complicado a la hora de poder inscribiros, ¿de acuerdo? Os los vuelvo a dejar y ahora sí que, si te parece, Fernando, empezamos con la primera pregunta que nos la ha enviado Cecilia, ¿vale? Nos dice, ¿cómo podemos adaptar nuestro ERP para cumplir con el GDPR? Vale, es buena pregunta. Lo avanzaba antes en la presentación. Si os acordáis, hablaba de que deberíamos adoptar, primero, un ERP se apoya sobre un sistema, sobre un servidor. Luego deberíamos adoptar que ese servidor tenga al menos Windows Server 2012 o superior. Segundo, un ERP se apoya sobre una base de datos. Luego deberíamos garantizar que nuestro SQL Server tiene aplicadas las políticas de seguridad y acceso a datos y copias necesarias. Y tercero, nuestro ERP tiene una gestión de usuarios. Si esa gestión de usuarios no está centralizada con la gestión de usuarios de nuestro dominio de Windows, podemos tener ciertos riesgos. Luego, deberemos garantizar que esa gestión de usuarios está dentro de la política de seguridad de nuestro dominio Windows. Y segundo, deberemos aprovechar para poner una política de cambios de contraseñas, dado que los usuarios suelen ser proclives a decirse las contraseñas de unos a otros y al final eso es una fuga importante del acceso a lo que les corresponde. Por lo tanto, 3 pasos. Garantizar que el servidor Windows sobre el que se apoya nuestro ERP cumple con los requisitos de seguridad, garantizar que nuestra base de datos también cumple con los requisitos de seguridad y garantizar que la gestión de usuarios y permisos de nuestro sistema, de nuestra solución ERP, cumple también con todos los requisitos y nadie tiene acceso a lo que no le corresponde. Acordaros que en la GDPR vamos a tener que identificar qué usuarios tienen acceso a qué tipo de datos. Por lo tanto, eso va a tenerse que soportar luego por la política de usuarios, control de acceso y gestión de contraseñas dentro de nuestro ERP. Perfecto, Fernando. Nada, muchas gracias. Estaba viendo aquí que nos llegan más preguntas. Bueno, gracias, Cecilia, por tu pregunta. Alfonso nos dice, ¿qué debo hacer si en mi empresa se detecta que alguien está intentando robarme los datos? Vale, hablando de lo que nos obliga la nueva normativa, cuando nosotros detectemos una fuga de datos o sospechemos que tenemos acceso a datos por personas o entes que no les corresponde, lo primero que tenemos que hacer es notificar en menos de 48 horas que tenemos un ataque a nuestros datos. Y tenemos que notificarlo diciendo a qué tipo de datos es. Y lo segundo es poner en marcha el procedimiento que tengamos para proteger esos datos. Por ejemplo, si lo que detectamos es que se está accediendo, por ejemplo, a una serie de carpetas compartidas de documentos que tienen datos sensibles, lo que tendremos que hacer dentro de ese procedimiento que definimos en su día, habrá que hacer un cambio de esas contraseñas y habrá que hacer una verificación de que ya no se vuelve a hacer esos accesos indeseados a esas carpetas. Perfecto, Fernando. Vale. Muchas gracias también, Alfonso, por la pregunta. Y seguimos adelante. Vale, Pedro nos dice, ¿podemos obtener las 150 preguntas de chequeo en PDF o similar? No lo sé. Eso lo debería responder mi compañero de GDPR Checker el próximo día 8 de marzo. No sé si está publicado por Microsoft y por lo tanto es accesible para todos los usuarios o solo es una herramienta de partners. Podemos contestar esa pregunta luego por email porque desconozco si es público. Perfecto, nos la apuntamos y también se la hacemos llegar a Enrique, si te parece, Fernando, y que sea él quien responda a Pedro, ¿vale? Nos la apuntamos. Perfecto. Vale. Pues, vale, seguimos. Vale, David nos dice, ¿Windows Server 2008 no respeta la nueva GDPR? Es correcto. Microsoft ha informado que solo se cumple con los requisitos de GDPR a partir de Windows Server 2012.
Genial, pues contestada también la pregunta. Nada, gracias a ti, nos da las gracias a ti, David, por haberte inscrito y haber asistido. Vale, Pedro nos dice qué versiones de SQL soportan el Reglamento General de Protección de Datos. Creo que también es a partir de SQL 2012. De todas formas, como igual que en Windows, el hecho de que la herramienta soporte el cumplimiento no quiere decir que cómo usemos la herramienta soporte el cumplimiento. Es decir, el SQL 2012, si adoptamos las políticas de seguridad, cumplirá. Si tenemos usuarios de acceso sin control a los datos que tiene la base de datos, no cumplirá. Por lo tanto, son dos cosas. Una es la herramienta puramente y otra es el cómo se utiliza la herramienta y cómo se establece la política de control de acceso a esa herramienta. Entendido. Vale, bueno, pues deja un momento, Fernando, que mira a ver el correo también. Vale. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. En cualquier caso, bueno, como siempre os lo decimos, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube. Sí que nos ha llegado un correo electrónico de una persona que sí que nos pedía, que no ha podido asistir al webinario y nos pedía si iba a estar colgado el vídeo o iba a estar disponible la presentación. Sí, siempre os lo decimos, nuestros webinarios, además de ser gratuitos, son accesibles a través de nuestra página web para todas aquellas personas que estén interesadas en verlos. Os recomendamos que si estáis interesados, os parece una información útil e interesante, bueno, os recomendamos que os inscribáis, que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, porque así cada vez que nosotros colguemos un vídeo de un webinario, bueno, pues directamente os llegará un correo electrónico y no tendréis que estar pendientes de la web y demás. También, bueno, os va a llegar un enlace a vuestro correo electrónico con el webinar de hoy para que podáis ver también el vídeo completo directamente a través de este correo, ¿de acuerdo? Os dejo los enlaces, ¿vale? De las redes sociales, os dejo también las otras formas de contacto que tenemos y que ya os he mencionado a través del correo electrónico, que es mkt@itana.es, o a través de nuestro teléfono de atención, que es 902 500 358. Lo tenéis ahora en pantalla, ¿de acuerdo? Así que, bueno, también para que os sea más fácil. Nada, como siempre, os damos las gracias por asistir a este seminario y os invitamos al que haremos el próximo jueves 8 de marzo, en el que hablaremos de Dynamics 365 for Project Service Automation. Muchas gracias, Fernando, por tu tiempo. Muchas gracias. Gracias a vosotros y hasta el próximo webinario. Correcto, gracias también a todos los que han asistido. Que paséis todos un feliz día, sobre todo también, bueno, pues aquellos que vivís en las Islas Baleares, que hoy es vuestro día, hoy es el día de vuestra comunidad autónoma y ayer fue la de Andalucía, así que nada, feliz días a todos y recordaros que nos oímos el próximo jueves. Hasta pronto.